Amigos queridos, sean bienvenidos a otro capítulo más de Nada que Perder. Yo, Kabir, los estaré acompañando de la manito por este hermoso camino lleno de arte, ciencia, tecnología, videojuegos y el magnífico bloque random, donde estamos en todos lados y en ninguno al mismo tiempo. Le mandamos saludos a Revitalicen, que nos tiene aquí todo relajadito y en el estado físico óptimo para venir a ustedes a entregarle todo el contenido que preparamos semana a semana con tanto cariño. Y sin más preámbulos, esto es NKP, ven a acompañarnos en este hermoso camino. Hola, sean todos muy bienvenidos a este espacio, a este lugar entretenido de compartir llamado Ulmen. Este espacio es un lugar que hemos creado con mucho cariño y con harto trabajo con mi hermana Susana y Rodrigo Manríquez aquí presente, y tenemos muchas cosas que compartir que son, por ejemplo, bagels, que son sándwiches, tenemos ensaladas que pueden echar aderezos demasiado entretenidos y ricos, tales como... Tenemos aderezos de limoneta que están hechos con cúrcuma y romero, otro que es de acetomiel, uno que es de aceto tomillo. Son distintos, variados, exquisitos y hacen que tus ensaladas sean diferentes. Además tenemos pasteles, alfajores, puedes tomar café de la mejor marca, Illy, jugos naturales, si es que estás cordialmente invitado. Sí, exactamente. Además, hay que agregar algo no menos importante, que ustedes pueden venir con sus mascotas tranquilamente, compartir con ellas, así que esto es un lugar pet friendly. Estamos ubicados en Cristóbal Colón 531, entre Gamero y O'Carroll. Un punto de referencia muy importante para tomar en consideración es el Unimac de Membrillar. Así que los esperamos, estamos de lunes a viernes, de 7:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Así eventualmente los estamos esperando. Los días sábados hacemos eventos, talleres, es un espacio para emprendedores, así es que síganos en nuestras redes sociales @ulmensabor en Facebook y en Instagram. Amigos queridos, sean bienvenidos a otro bloque de ciencia y tecnología y videojuegos, sobre todo. Aquí estamos con Rodrigo García, mi gran amigo, quien nos va a hablar este día sobre la gamificación. Sí. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Y contento también de estar aquí para hablar hoy día de la gamificación, porque es una cosa que yo creo que a toda la gente le puede beneficiar conocer y manejar, y que se está aplicando además hoy día en un montón de industrias, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con el análisis y el estudio de los juegos y de los elementos de juegos para su aplicación a otras cosas que no tienen que ver con un contexto lúdico. Claro, claro. Entonces, como la vida misma. Como la vida misma. Y hoy en día todo está gamificado, aunque uno a veces no se dé cuenta, ¿no? Desde una aplicación de GPS como el Waze, que tiene como iconos. Claro que sí, súper usado y que te puede avisar dónde está la policía, están parando. Claro. Y que te puede ir sacando como logros, cosas así. Exacto. Pero todo, así como desde los planes de tarjetas de crédito, donde te dan premios por lealtad o lo que sea, o yo qué sé, las redes sociales con los likes, o en ambientes más de trabajo, ¿no? Como entre grupos de trabajo se tratan de alcanzar logros o se trata de dar recompensas según ciertos desempeños. ¿Y esto en qué plataforma lo encuentro? ¿Son aplicaciones? No, la gamificación es un principio, ¿no? Para poder enfrentar ciertas tareas con un acercamiento lúdico, ¿ya? Porque hay un montón de estudios que demuestran que el aprendizaje, cuando es a través del juego, es mucho más eficiente y además es más permanente. Claro. Entonces, y esto no es nuevo, hace muchísimo tiempo que se hace la gamificación, solo que quizás ahora se ha definido más como tal, como un proceso que se puede manejar y definir. Pero ya, por ejemplo, el profesor Alejandro Tortolini
un profesor argentino que hablaba de un ejemplo de 1969, donde en las aulas se ponían, ponte tú, habían dos equipos, se separaban las aulas en dos equipos, el equipo Roma y el equipo de Cartago, ¿no? ¡Ah, qué buenos nombres! Claro. Y por ejemplo tenían que hacer de repente pruebas como los ponían ahí en línea. De hecho el juego era como lo explicaba don Alejandro Tortolini, ponían primero como diferentes cargos militares, ¿no? Por ejemplo, de todos los alumnos habían algunos que eran los capitanes, otros los subcapitanes, lo que sea, y por detrás ya los soldados. Entonces iban haciendo como rondas de preguntas y el que contestaba mejor ganaba más puntos para su equipo y no sé qué. Y esto fue en 1969, si no me equivoco. ¿En serio? Entonces, claro, ejemplos de gamificación desde hace muchísimo tiempo. Pero como tal, la aplicación a diferentes industrias se ha masificado en los últimos años. Ahora, ¿por qué es un tema tan importante, ¿no? Porque primero por su potencia. Porque si tú te dedicas a lo que sea que te dediques, ya sea a cosas relacionadas con marketing, cosas relacionadas con artesanías, con producción, con cualquier cosa, tú puedes usar la gamificación para mejorar cualquier aspecto que quieras mejorar de tu negocio. Ah, buenísimo. O incluso de tu vida privada. Por supuesto, hay sí. aplicaciones como... Yo uso un par de esas aplicaciones y son magníficas. Uso una para ejercitarme en casa, que es sin implemento, entonces puedo hacer ejercicio y mantenerte en forma de cierta forma con esta aplicación. Y te das ejercicios, te cuentas, elongas. Además que también tengo otra para hacer hábitos. Claro. Y eso es, y bueno, me han solucionado la vida de forma súper práctica. Te ayuda a organizarte, además no se siente como una tarea, ¿no? Te van dando como logros, se siente esto lúdico. Exacto. Funciona. Hay, por ejemplo, un elemento que se repite en la gamificación, es el PDL, son las siglas en inglés, que es como puntos, la traducción en español sería puntos, medallas y tablas de líderes, ¿no? Como rankings. Entonces, esos son elementos como claves del juego que uno los puede aplicar a otras cosas. Ponte tú en las salas de clase ya un poco se utilizan, pero se utilizan de mala manera, ¿no? Lo de tener un ranking como de alumnos, poner notas, y eso es un elemento que también viene un poco que se puede extraer de cosas que van en los juegos. Pero no todos los elementos que uno saca de los juegos son buena gamificación, porque eso también es algo muy a tener en cuenta, que no porque algo esté basado en un juego o que extraigan una mecánica de un juego es buena gamificación. Recordemos que hay muchos juegos muy malos, ¿no? Hay muchos juegos que nadie quiere jugar, hay muchos juegos que no te motivan, ¿no? Entonces, esta es una tarea que tiene que ser afrontada desde el desarrollo de videojuegos, desde el análisis de los elementos que realmente traen esa diversión y ese compromiso del jugador con el producto, ¿no? Con la experiencia. Han habido muchísimos ejemplos de lo efectivo que es la gamificación en diferentes industrias. Obviamente ahora ya ustedes lo pueden ver en las redes sociales, es la norma, todo es un juego, todo te da algún tipo de puntuación, ya sea likes, no sé, ya sea como seguidores, todo es como subir en un ranking o conseguir medallas o ganar puntos, ¿no? Claro, y eso tiene como sus beneficios, que usualmente en las redes sociales puede ser publicidad y platita para al bolsillo, que a nadie le cae muy claro. Le cae mal el marketing está enamorado una ayudita. Con la gamificación. Pero otros ejemplos que también pueden ser interesantes de conocer, en Copenhague, por ejemplo, se hizo una campaña donde se pusieron radares para los autos que iban mostrando como la velocidad a la que pasaba, ¿no? Y si pasabas como a la velocidad correcta, ¿cachai? En vez de pasar un radar, detectar tu auto y ponerte una multa, si pasabas a la velocidad correcta te ponía puntos que después se podían introducir en descuentos como en los gastos de tener un vehículo. ¡Qué maravilla! Entonces, en vez de castigar, era mejor como darle un beneficio, claro, para que sea mejor, ¿no? O sea, a mí me parece súper bien. Ahí lo que se descubrió es que ayudar con amor en vez de que con... Y mira, sí que tiene que ver con eso, yo creo, porque con la gente castigos encuentra mucha más motivación, y esto es algo que ya está comprobado por estudios, mucha más motivación en tratar de esforzarse por hacer algo mejor, y dicho sea de paso comparativamente con sus pares, que por tratar de evitar una multa o evitar un castigo, ¿no? Al final
es mucho más motivante tratar de conseguir algo bueno que tratar de evitar algo malo, al parecer, psicológicamente. Por supuesto, claro. Entonces, por ejemplo, está ese ejemplo. Hablamos también semanas pasadas hablamos de un ejemplo que también tiene que ver con esto, que es la gamificación en la salud. Ponte tú, que vimos el tratamiento de los quemados con realidad virtual. Así que realmente es un concepto que no tiene límite en la aplicación. Yo le recomiendo a la gente que pueda, ojalá, buscar un poquito más de información, quizás para que así pueda entender cómo puede aplicarlo, ya sea a su vida propia o a su negocio. Porque un ejemplo de una aplicación a la vida propia es, hay una, ahora, que lamento muchísimo no tener el nombre ahora, pero lo vamos a poner en postproducción aquí en la pantalla, de una mujer que dio una charla TED, ¿no?, que hablaba fuertemente sobre la gamificación después de que ella tuvo una enfermedad muy complicada, en la que el tratamiento y la toma de medicina era muy necesario que fuese todo muy preciso. Entonces ella se sentía muy mal, muy desmotivada para seguir el tratamiento. Entonces finalmente lo que logró como hacer para poder enfrentar eso de la mejor manera es gamificarlo. Entonces ya no lo veía como, me tengo que tomar la medicina, es como ella tenía como la misión de cumplir tantas veces eso al día, y si lo hacía bien pues se daba una recompensa, ¿no? Súper. Y si lo hacía bien todo un mes pues se ponía como medalla, no sé qué, era como iba mejorando, y además los resultados positivos también iban llegando, ¿no? Porque con la constancia de esto iba llegando los resultados positivos. Entonces, y haciendo hábitos y se hacía más fácil de pronto conllevar todos estos procedimientos a veces que no son nada agradables. Y recordemos también que, por ejemplo, los niños, que muchas veces en los sistemas educativos más comunes, digamos, hay, por ejemplo, hay niños que se les clasifica como que les cuesta mucho prestar atención. Entonces, como que fuesen como casi de necesidades especiales a la hora de aprender, ¿no? Pero después son niños que a lo mejor después llegan a su casa y están 4 horas jugando a algo, pegado a algo que no digo que esté bien, pero digo que están un montón de tiempo concentrados, resolviendo problemas, haciendo cosas que la mayoría de los adultos encontrarían complicadísimas, ¿no? Claro. Que requieren altos procesos cognitivos, de motricidad fina, un montón de cosas. Entonces, evidentemente hay una desconexión entre cómo le pedimos a los niños que aprendan en las aulas, ¿no?, respecto a cómo los niños interactúan con el resto de las cosas con las que tienen que interactuar. Entonces, a veces es muy curioso que lo que menos gamificado está es el aula, ¿no? Sí. O con una gamificación bien antigua, digamos. Por supuesto. En capítulos siguientes vamos a hablar también de las tecnologías en la educación. Súper, qué tema muy interesante. Así que, pero bueno, creo que ya se nos está acercando el tiempo. Así es, mi querido amigo. Pero eso, la gamificación, un concepto muy importante, muy de la actualidad, y que puede realmente, bien utilizado, tirar para arriba cualquier negocio, cualquier campaña publicitaria, cualquier proyecto de vida también. Y ya en estos momentos existen un montón de aplicaciones en diferentes plataformas, y algunas completamente gratis, para que tú puedas gamificar tu vida y resolverte los problemas como crear hábitos, concentrarte, o el rollo del mindfulness, y todo esto ya existe. Entonces es cosa de ir a buscar nomás, cogerlo y ver qué nos resulta más fácil para pasar esta existencia dolorosa y tortuosa, como decía Schopenhauer, ¿no? Como decía Schopenhauer, pero muy virtuosa también. Pero preciosa al mismo tiempo. Así que nada, por eso, aprendamos con el juego, volvamos al juego. Lo primero que sabemos hacer en la vida es jugar, y así aprendemos los primeros pasos. Hay que aprender los últimos también jugando. Así es. Así que con ese mensaje los dejamos. Esto ha sido NKP, y los esperamos, como siempre, la próxima semana aquí en el bloque de tecnología. Sigue NKP ahora.
Amigos, aburridos de estar encerrados, nos hemos escapado a este hermoso sitio, a este restaurante muy sanito y delicioso llamado Ulmen, así que los invitamos a usted también a que visiten este hermoso lugar. Ahora mismo me acompaña un gran invitado. Él es Sergio Fritz, escritor, creador de célebres obras como La Recta Provincia y Magia Austral, así que ahora nos va a conversar un poco de qué es la magia y qué es lo que ha pasado en Chile con respecto a este término. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, Kabir. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por venir. ¿Todo bien en el viaje? Sí, vengo ahí desde la quinta región no sé, a conocerte también, a saber de tu programa y hablar de lo que nos convoca, justamente la magia, ¿cierto? Por supuesto. Bueno, hay muchas definiciones sobre lo que sería la magia, pero yo siempre me quedo con una que es bastante sucinta, bastante breve y que de alguna manera da el elemento esencial de la magia, que es la voluntad. O sea, la magia no es más que toda acción dirigida a través de la voluntad para un fin personal. Eso es la magia. Entonces, en base a eso podemos llevarla a distintos tipos o dimensiones de lo que sería la magia, pero la magia esencialmente es una voluntad dirigida. O sea, más allá de que esta requiera muchos casos, como sabremos todos, que como rollo de rituales, de ciertas horas. Puede que ni los necesite. Puede que ni siquiera sea necesario. Exacto, realmente. Sí, lo que ocurre es que muchas veces para dinamizarle, para darle más fuerza justamente a un acto mágico, se requieren de ciertos rituales, de la correspondencia horaria, zodiacal, ¿cierto? Todo eso va a ayudar, pero la esencia de la magia es muy pequeña, es muy sencilla. Y es la voluntad, es que la voluntad, lo que sí. Yo desee me tiene que cumplir, básicamente. Exacto, sí. Qué interesante. ¿Y qué ha pasado con la mágica en Chile? Porque me imagino que igual nuestros ancestros, sí, que fueron muchas culturas en el pasado, habrán tenido este mismo, como digamos, necesidad de crear a base de su voluntad. Claro, el pensamiento mágico está en todas las culturas. O sea, no hay cultura primitiva, antigua, que se libre de o excluya la magia. El pensamiento mágico siempre está. Entonces lo podemos encontrar en los atacameños, en los Selknam y especialmente en el pueblo mapuche, ¿ya? Súper. Ahora, lo interesante del pueblo mapuche que es una etnia que todavía persiste, que todavía existe, que tiene su lucha política, su lucha cultural y su lucha espiritual. Y dentro de la lucha espiritual que ellos siguen dando, ahí viene algo re interesante porque tienen una visión sagrada de las cosas. Y esa visión justamente, podríamos decir como que se engarza muy bien con el pensamiento mágico, ¿ya? ¿Cuál sería esa...? Bueno, la existencia de seres sobrenaturales, por ejemplo. Perfecto. ¿Ya? Bueno, siempre hemos escuchado de algunos como Bilú, claro, Caicay, Tren, el pillano, los pillanes, por ejemplo. Pero también están los huecufes, los calcu, que vienen a ser más o menos como los brujos de magia negra, aun cuando igual hay que tener harto cuidado porque muchas veces nosotros desde una perspectiva más occidental agregamos una moral que ellos no tienen. No conocen, ¿cierto? exacto. Entonces de repente, claro, para simplificar uno dice que un calcu es un mago negro, ¿ya? Sin embargo, para un mapuche, un calcu puede hacer cosas que nosotros consideraríamos buenos, como la machi también puede hacer cosas que considerábamos malas. Como negativas. Entonces claro es difícil como segmentar tanto al pueblo mapuche respecto a sus creencias y como meterle un poco la carga cristiana. O sea, eso no tenemos que hacerlo, pero de alguna manera, si queremos así como entender más o menos rápidamente que un calcu, en general, el calcu el que es un tiene, brujo. Claro, tiende a usar la brujería para sus fines. Qué interesante. Sí. Y igual yo soy un poco ignorante en este sentido, entonces igual yo soy de Machalí y la creencia como de las brujas y todo eso es súper presente. Y desde niño escuchaba sobre el tetué y todo. ¿Esas son creencias que veníamos arrastrando desde los mapuches o esos son como, digamos, como creencias que nos trajeron los españoles? Bueno, Chile es un país sincrético, o sea, de síntesis. Entonces, si te fijas, muchas cosas de nuestra cultura son elementos hispánicos, peninsulares, pero también más el agregado de los pueblos aborígenes, especialmente el pueblo mapuche. Perfecto. Entonces se da esta fusión. Entonces, por ejemplo, lo que va a ocurrir en Chiloé, que era algo que yo te venía comentando hace un rato, es claramente una cosa de síntesis, muy interesante porque encontramos elementos propiamente europeos. Por ejemplo, los brujos de la Recta Provincia hablan que para entrar a la cueva de Kikaví necesitas la llave de alquimia. ¿Ya? Ese elemento, esa palabra no es mapudungún, no tiene nada que ver tampoco con los huilliches o beliches, que son los primitivos habitantes de esa zona. Es netamente un elemento europeo, pero se incorpora
así como Claro también que sí. ellos hablan del macún, que es un chaleco que es poncho en mapuche. Claro que sí. Entonces está esa fusión. Entonces somos una fusión, somos una síntesis de elementos europeos con americanos. Entonces esa es la riqueza justamente también de la magia chilena y la brujería chilena. O sea, ¡Qué heavy! sí, es algo Y- totalmente sincrético. Y al mismo tiempo, igual los españoles que llegaron con toda esta cultura cristiana, siendo súper, digamos, avasalladores con lo que aquí ya existía, seguramente también habrán como, digamos, puesto nombre de brujos a muchos otros, como digamos, protagonistas de la cultura chilena prehispánica. Claro, Como se digamos fueron- las machis, seguro le habrán tildado también de brujas. Exacto, claro, lo que pasa, o sea, hay que entender el contexto y la época en que ellos llegan. Entonces, pasa algo sorprendente cuando ellos se topan con los mapuches y ven que se juntan en ciertas cuevas. Ellos piensan que son las salamancas que habían en España. Ya. Salamanca es un lugar de España donde nace una de las primeras universidades y donde se juntan en los cerros todo lo proscrito de la sociedad. ¿Ya? Las prostitutas, los bandidos, claro, después los musulmanes cuando los expulsan, los cabalistas también. Entonces, Salamanca era un lugar muy vinculado como a los proscritos y a la brujería. Perfecto. Entonces se juntaban en cuevas. Cuando llegan los españoles y encuentran que dentro del mundo mapuche, y no solo los mapuches, sino también en el norte, por ejemplo, Salamanca está en la cuarta región, no era territorio mapuche, encuentran cuevas de brujería, le llaman Salamanca también, ¿ya? No, sí. Entonces se va dando esa cosa sumamente interesante, un poco lo que hablábamos sobre magia austral, o sea, como de repente se topan cosas del mundo del hemisferio norte con el hemisferio nuestro acá. austral, claro. Entonces, cuevas de brujos hay en todos lados, pero lo interesante es que los españoles lo perciben acá y les llaman a la renú o cueva mapuche, le llaman también Salamanca. Interesante. Y igual tú a su momento nos comentabas de que el momento de que cuando ya llegaron los españoles, se instauró todo el cristianismo y en el mundo existía todo este rollo de la Inquisición. Sí. Acá igual se hizo algo parecido, pero de una Sí. forma mucho más particular. Cuéntanos de eso. Sí, bueno, en la colonia existió la Inquisición acá, ¿ya? Lo que pasa es que los procesos eran sustanciados en Lima. Se llevaban algunas personas, especialmente judíos, personas que tenían otras creencias distintas a la cristiana, fueron a veces llevados a Lima, ¿ya? Incluso hay un libro de José Toribio Medina que habla sobre eso, la Inquisición en Lima. Pero posteriormente ocurre algo sumamente singular, porque en general la Inquisición, no en general, o sea, la Inquisición era netamente una acción de tipo cristiano, teológico, de persecución a lo que no era considerado como correcto desde un punto de vista de la creencia. Pero hubo inquisiciones, de alguna manera, tanto en el mundo protestante como católico. O sea, nosotros, de alguna manera, le echamos la culpa solamente a los católicos españoles de ello, pero en realidad ocurrió también en el mundo de los países del norte de Europa. Y fueron sumamente brutales, incluso más que los mismos españoles, ¿ya? Entonces, lo curioso es que aparte de esa Inquisición que ocurre en la época que estaba ocurriendo más o menos la Inquisición en otros lados, mucho después van a ocurrir procesos inquisitoriales que son los procesos a los brujos de Chiloé, que eso ocurre en el año 1880 más o menos. Wow. Y eso es sumamente interesante porque ya estamos hablando de un estado laico, estamos hablando... no, todavía no era laico porque eso es 1925, pero estamos hablando ya del poder estatal que de alguna manera ya se estaba separando de la fuerza de la iglesia, claro. Entonces, esta inquisición que va a haber de alguna manera en Chiloé con la persecución a los brujos chilotes no parte desde la dogmática católica, la dogmática cristiana, sino parte desde la juridicidad normativa y racionalista. Entonces ahí viene algo muy, muy extraño. No, por supuesto. Que solamente ocurre en países como Chile. O sea, como un tribunal que tiene un código civil que está basado en el código napoleónico francés, que es el culto a la razón, que es sumamente estructurado, sumamente dogmático, pero es el culto a la razón, ya no el culto a Dios, pretende juzgar esto que yo te decía al comienzo, el pensamiento mágico. Es totalmente absurdo. Claro, no tiene congruencia, no es coherente. Claro que sí, y seguro se habrá muerto un montón de gente bajo esa norma, porque en esa época no creo que haya así como ahora, no, ya que se vaya 5 años y un día a la cárcel y ya está, luego sale libre. En esa época los mataban, ¿no? Sí, hay mucha... El tema ahí es que...
carecemos de buenas fuentes, la verdad, al respecto. Por ejemplo, los procesos a los brujos, de alguna manera quedan algunas piezas que las tomaron en revistas folclóricas, incluso en un anal de medicina. Por ahí aparecen los procesos a los brujos, pero son algunas piezas del expediente, ¿ya? Yo he escuchado que el expediente todavía está en Castro o en Ancud, en algún tribunal, o sea, pero todo esto es leyenda. Algunos dicen que se quemaron, ¿cierto?, los expedientes. Entonces hay tanta, ¿cómo decirlo? Hay como tan poco palpable, tan poco seguro el terreno que pisamos. Entonces, mataron gente o no mataron gente, por ejemplo, es difícil de saberlo, porque como tú bien dices, en esa época ocurrían muchas muertes y nadie sabía, no queda constancia de nada, la gente no iba a denunciar tampoco esas cosas. Entonces, yo no podría asegurarlo, la verdad. Vale. Se dice, por ejemplo, que el intendente llevaba a algunos de estos brujos como a una loma, a un cerro, y le decía: ya, usted, que supuestamente son tan choros, son tan brujos, demuéstrenme que pueden volar, háganse tué y vuelen. Y a los buenos los tiraban y caían, ¿ya? Esa es fatal. Claro, eso por ejemplo es como un testimonio que queda por ahí, ¿ya? O sea, que anda dando vueltas, pero no hay ningún registro que acredite que eso fue real. Hay un artículo de una abogada que alguna vez leí donde ella menciona las torturas que habrían sufrido los miembros de la recta provincia. Eso yo creo que sí. Yo creo que eso es como más o menos demostrable, más o menos comprobable, que para que hicieran sus declaraciones, sus testimonios, muchos brujos tuvieron que pasar por la prisión, y ahí hubo los testimonios fueron como forzados de alguna manera, ¿cierto? Entonces hubo temas de, no sé, pues de golpes, de heridas, de no comer. Eso está en un artículo, por ejemplo, eso está más o menos como fehaciente, eso constaría. Oh, qué terrible, pero pobre brujo, sí, ¿no? Sí. Era difícil ser brujo en esa época. Sí. ¿Nos podría hablar un poco sobre qué es lo que diferencia al brujo, digamos, de Chiloé con el brujo del resto del mundo? ¿O no hay mucho que lo diferencie? Muchas cosas. Bueno, en general la brujería en Chile, a diferencia de gran parte del mundo, es una actividad de hombres, ¿ya? En general, no digo que siempre, pero en general está muy marcado el signo masculino en la brujería nacional, a diferencia de Europa, que generalmente son brujas mujeres, ¿ya? Incluso en el mundo mapuche se cree que inicialmente las machis eran los machis, eran hombres. Lo que pasa es que como la labor mágica y brujería siempre tiene que ver con un nivel de sensibilidad mayor, en esas situaciones los hombres se vestían como mujer, ¿ya? Que era como para captar un poco más la energía o el nehuen de la mapu, ¿ya? La energía de la tierra. Entonces por eso usan faldas, porque las faldas justamente permiten como ese acceso directo energético. Mapu, hombre, ¿cierto? Entonces, incluso en el mundo mapuche, inicialmente habrían sido hombres los magos, quizás de alguna manera. Y después, claro, con toda esta carga cristiana que llega moralizante, a esos hombres les pudo haber dado vergüenza, según algunos cronistas, y por eso ellos como que dejan de alguna manera esta función, pero todavía existen machi hombres, y la toma en gran parte la mujer, y también puede haber sido por la guerra. Con la guerra contra los españoles, entonces moría mucho hombre, entonces la mujer empezó a tomar un poco como el rol, claro, que había dejado el hombre de lado. Entonces muy posible, ¿ya? Y en el caso de la recta provincia, netamente era de brujos hombres. Hay casos, eso sí, y esto también hay que decirlo, y es curioso, esto nace con una mujer, con la Chilpila, que era como una machi de Chiloé, Beliche o Huilliche, y ella como que crea un poco esta organización, ¿ya? Ahí hay un caso de mujer, ¿ya? Entonces es como bien excepcional que haya mujeres, pero cuando son mujeres bacanas, pues son mujeres así empoderadas, aguerridas. Qué interesante, sí. O sea, las mujeres presentes siempre en todo esto, un momento importante dentro de lo que es la humanidad, ¿no? O sea, como comentabas antes, que es intrínseca esta necesidad del ser humano en creer en la magia o en... es una necesidad humana, sí. La creencia en algo más allá, en lo sobrenatural, en lo invisible, va con el ser humano. Siempre ha habido y siempre va a existir. O sea, mientras no seamos robots, mientras no seamos... Claro, o tomamos la pastillita esta de un mundo feliz, claro, vamos a tener esta necesidad. Sí, y qué lindo, ¿sabes? A mí me interesa mucho la magia. Es esperanzador. Exacto, he leído tu libro y me encanta, y es un placer a nuestro equipo tenerte acá. Así que para terminar, ¿qué consejo le darías al
al Sergio del futuro? Oh, difícil. Claro, a ver, es más fácil dar consejos a los demás que a uno mismo. Exacto. ¿Qué podría decir? Bueno, yo creo que a veces caigo un poco en sobreanalizar las cosas, como que tengo como una tendencia a ser muy mental. Bueno, eso también genera algunas cosas buenas, como estos mismos libros, yo creo, porque claro, hay, como tú has visto, son libros distintos, o sea, no porque lo haga yo, sino porque yo intento también como fortalecer también este mundo esotérico en el sentido de dar pruebas, dar documentación. Y se puede, buenas bibliografías, bueno, pero ¿a qué voy? En ese sentido quizás al Sergio presente le va a hacer bien quizás dejar un poco eso. como no analices tanto. Sí, como que tiendo como mucho a ser muy mental también, o sea, como que me falta de repente como enraizarme. Yo creo que ahí por ahí iría el consejo. Sí, por ahí voy a trabajar más, la verdad. Súper bueno. Y buen consejo para todos también, ¿no? O sea, dejar de pasarnos tantos rollos y ir al meollo. Concreto, sí, claro. Exactamente. Sergio, ha sido un placer tenerte acá. Ya se nos ha ido el tiempo. Igualmente. Ojalá hubieran sido 3 horas para entrarnos de toda la magia, pero podemos seguir un rato más allá en algún bar, en algún lugar. Y no le quepa duda que lo haremos, amigo. Así que bueno, y con esto los dejamos. Los invitamos a seguir en nuestra sintonía. Aquí estamos en Ulmen, disfrutando estas cositas ricas que tienen para nosotros y por lo demás muy sanas. Con Sergio seguiríamos aquí compartiendo. Ustedes no se vayan, queda más nada que perder. Y los invitamos aquí que visiten a Ulmen, que está de lujo. Así que muchas gracias, Sergio, su salud y que todo lo bueno nos siga pasando, pues. Buena, Gabriel, ¿cómo estás? Hermano, bien, ¿y tú? Qué gusto verte. ¿Todo bien? Por aquí ordenando unas cositas. Súper, uy, ¿qué puede ¿Vamos pasar? para allá un ratito? Véngase para aquí, para contarle lo que hice el fin de semana. Ah, sí, estuvo bueno. Estuvo buenísimo, amigo. Qué bueno. ¿Sabes que fuimos a conversar y a conocer a la gente de Cero Límites? Ah, ya. ¿Qué es Cero Límites? ¿Has escuchado sobre ellos? ¿Hacen algo de parkour, creo? Los mejores en parkour de la zona. Con Así razón, que, lo así que escucho. déjame mostrarte el video para que todos sepamos qué es Cero Límites. A ver, veamos, ¿en qué tele lo tení? Ahí está, miren, ese tele. Amigos, a que ni se enteran en dónde estoy. Estoy aquí en el complejo Patricio MX, a mi espaldas todo el sector del parkour, así que vamos a ver de qué se trata toda esta vaina. Así que vamos a cachar. Amigos, ahora estoy con Marcura Aguilera, el encargado del proyecto de Cero Límites. Así que, ¿cómo está, compañero? Muy bien, aquí estamos un día nublado intentando movernos como siempre aquí en el Parkour Park de Rancagua. Súper. Y cuéntanos más de qué es esto del parkour. Bueno, el parkour, voy a ir un poco más a la historia. El parkour inició hace alrededor unos, diría, más de 20 años. Primero empezó como una disciplina militar. Perfecto. Se implementó con el fin de, como el método natural, para que los militares puedan ahí, digamos, desplazarse, ya sea por elementos urbanos o elementos naturales. Y luego vino David Bell, quien lo implementó en Francia. Lo implementó como una disciplina.
esta disciplina, ¿qué es lo que trata? Trata del desplazamiento, poder superar obstáculos, moverse de un punto A a un punto B, se podría decir en línea recta, sin tener que rodear los obstáculos, ya sea desplazándolo. Hay diferentes tipos de movimientos, está el gato, el conch, speed, hay una infinidad de movimientos que están ya prescritos, pero incluso el parkour es tan versátil que uno puede crear movimientos a medida que se va desplazando por esos mismos obstáculos. Sí, pues la filosofía del parkour, porque uno ve el parkour como superar un obstáculo físico, digamos, ya sea un muro, estos mismos obstáculos que nosotros creamos, ya sea de fierro, madera, pero cuando uno hace parkour acá y supera un miedo, hay niños que le tienen terror a esta altura. Entonces, a medida que van avanzando, a lo largo de los días, van practicando y superan un obstáculo tan simple como un salto, luego cuando ellos, se puede decir, llegan a la casa y tengan que afrontar un problema, les va a aumentar la confianza y van a poder superar otro tipo de obstáculos que ya sean psicológicos o obstáculos que nos presenta la vida diaria. Amigos, luego de tanta voltereta, tanto salto, tanta filosofía de la buena, ya nos vamos para casita. Espero les haya gustado esta nota que hemos preparado con tanto cariño como ustedes, como siempre. Así que vámonos a comentar al estudio. Así que, como diría cualquier periodista, adelante estudio. Bien, ¿no? Impresionante, loco. Yo no sabía que lo hacían en el Pato Meki. Sí, pues el Pato Meki, súper bien. El lugar es precioso, es gigante, espacioso. A mí me dieron muchas ganas de hacer parkour. A mí también, loco. Pero ¿cuánto hay que pagar? ¿Es muy caro? ¿Cómo es? Oye, qué buena pregunta. Es que voy a traer al Marco. ¿Pero cuándo lo voy a traer? Porque Lo voy a traer al tiro. Dame un segundo. Marco, ¿cómo estás? Oye, lamento interrumpirte en tus quehaceres hogareños. Estaba viendo unos videos de parkour. Lo siento. Es que sabes que te traje porque tengo unas serias dudas sobre su organización de Cero Límites. Cuéntanos, ¿cuándo partió el rollo de las clases? Por favor, instrúyenos. Bueno, nosotros partimos como organización en el 2009. Yo por lo menos venía practicando ya hace mucho tiempo, venía 2007, 2006. Pero la organización en sí partió en el 2009. Y ahí, ¿qué fue lo que hicimos? Nos organizamos, sacamos personas de Jurídica. Súper, ahí bien, todo bajo la norma. Bajo la norma, exactamente. Y ahí quedamos. 2009, organización de Jurídica, y no hicimos nada más hasta el 2012. Ahí quedó un poco botada la agrupación, en el sentido de, digamos, más formal. Porque seguíamos juntándonos, pero no habíamos utilizado en nada la personalidad jurídica. Pero, hasta que llegó el 2012 y bueno, nosotros habíamos viajado, acá en Chile siempre se hacen juntas, ya RT nacionales, Concepción, Temuco, en Iquique, íbamos a todas. Y todos tenían así como, hacían sus propios parques con material reciclado, neumáticos, y nosotros acá en Rancagua no teníamos nada. Claro. Entonces acá hasta un día dijimos, organicémonos, consultemos si el municipio tiene algo que le sobre, algún neumático, algún poste de semáforo. ¿Por qué digo poste de semáforo? Porque finalmente eso nos entregaron, poste de semáforo. ¿En serio? Poste de semáforo reciclado. Bueno. Entonces Bien. nosotros compramos el cemento, pusimos la soldadura, las máquinas y nos hicimos unas barras en el Parque Boque, que fue el 2012. Perfecto. Ahí partió el proyecto de Cero Límites con su espacio de parkour. Exactamente, ahí partimos con el tema de las barras para tener algo donde practicar parkour. Claro. Como te comento, hicimos las barras y nos conseguimos con no me acuerdo qué era, pero nos conseguimos un neumático gigante que era de tractor. Lo llevamos todo al Parque Boque. Súper. Te imagino cómo lo llevamos. Oh, te creo. Contratamos un flete. Haciendo ese ejercicio, levantándolo así hasta llegar, ¿no? Contratamos un flete y nos podía llevar uno. Imagínate, eran 10. 10 fletes. O sea, aparte el precio era, pero. No, ahí tuvimos que invertir harto en transporte. Y para bajarlo fue un martirio, porque los dejamos parados, pero después cuando caían. Claro. Bueno, y antes tú eras flaquito, después de eso quedaste así. Sí, también. No, eso también tiene que ver con la halterofilia, que es otro tema. Ya, perfecto. Y pudieron bajar esas cosas y ahí tuvieron sí, ese pues ahí espacio. organizamos, hicimos un diseño en el Parque Coque, porque era lo más conveniente este parque que tenía la vegetación. Sí, ha ido la vegetación del Parque Coque espectacular. Preciosa, sí, un bosque. Unos árboles gigantes, entonces en verano, que acá en Rancagua el calor es insoportable. Así es.
El entrenamiento era espectacular ahí porque teníamos la sombra y como es como Claro. una especie de hoyo que hay en el Parque Iquique, el viento que corre es refrescante. Entonces ahí pasábamos tarde entera, día entero sin Claro aburrirnos. que sí, pues, entrenando de la mejor forma. Pero ¿cómo fue que llegaron después a posicionarse en el Patricio Meki, que es donde hoy en día están? Bueno, como, nos dio hambre, queríamos más. Por Teníamos algo, supuesto. pero queríamos más. Entonces dio justo que en el 2015 había un Smile Tour, que es un evento donde viene o se juntan gente de todo el mundo. Súper, todo relacionado en el parkour. Todo relacionado, puro parkour, no, puro parkour. Súper. Entonces dio que pasaban justo por acá, por Chile. Entonces iban a pasar por Rancagua también. Como Rancagua no tiene mucho spot que se le llama o lugares donde entrenar, pero iban a pasar igual por Rancagua porque acá la comunidad era grande Exacto. y todo ese rollo. Entonces, con ese motivo fuimos a hablar al municipio, hablamos directamente con el alcalde. Y le pedimos financiamiento para poder hacer un parque de parkour como se manda. Cómo se debe, como exacto, se debe, para recibir a toda esta eminencia, imagino, porque como venían gente de todo el mundo, Exactamente. seguro que venían de los mejorcitos. Sí, no, venían unos exponentes de parkour. Venía, por ejemplo, Daniel Lavaca, que él era como el mayor exponente de parkour en el mundo. Y él vino a ¿Y él de dónde inaugurar. es? Él es de Londres, me parece, Inglaterra. ¿En serio? Si no me equivoco. Si no me Qué equivoco, ahí tengo mucha información. bien. Y bueno, así que bueno, le resultó, le dijeron, la bueno, cosa que nos dijeron, bueno, pero nosotros les damos los materiales y ustedes tienen que construirlo con sus propias manos. claro, parece que el alcalde no sabía mucho que se trataba el parkour, ¿no? Porque- Entonces, ya en no tener nada, dijimos, Ya, hagámoslo, hagámoslo. mano a la hora, no hay que hacerlo. Si queremos algo, tenemos que construirlo nosotros mismos. Qué motivado, ¿no? Y lo Muy mejor bien. es que ahí pusimos todo el amor, todo el sudor El por algo esfuerzo. que nos gustaba. Exacto. Entonces ahí estuvimos contra el tiempo, porque habíamos hecho algo primero en el Parque Iquique. Habíamos construido la mitad del parque. Claro, claro. Y por ciertos conflictos ahí con la comunidad que finalmente tuvimos que echar todo abajo e irnos a otro lugar. Y justo Perfecto. dio que en el Patricio Meki había una cancha que no se ocupaba. Que era una cancha de tierra que no había nada construido. Entonces dijeron, ya ocupen este espacio que está acá para que construyan su parque. Qué maravilla. Entonces lo bueno ahí en comparación con el Parque Iquique, en el Parque Iquique tuvimos que nosotros hacer los hoyos, los chuzos y palas. Todos los cimientos. Y ahí Bueno, ya después venían de la práctica ya. Sí, bueno, ya tenía un poco de condición física para poder... Exacto, aplicar de Pero nuevo en la cara. el Patricio Meki hay una retroexcavadora donde hizo toda la excavación. Ah, muy bien. Entonces ahí nosotros era echar cemento nomás, poner bloques, soldar fierro y salió. Súper. ¿Y cuánto tiempo estuvieron ustedes haciendo todo eso? No, esa es la primera etapa, como era contra el tiempo, tuvimos que hacer todo como en 3 o 4 semanas. Estábamos día y ¿En noche. sí. serio? Un día estuvimos hasta las 5 de la mañana, nos conseguimos unos focos y estuvimos ahí trabajando Día y noche. Día y noche. Wow, se Ese es el amor pasaron. que teníamos por el parkour. Exactamente. Qué maravilla. ¿Y la segunda etapa en qué consistía? Bueno, eso fue se inauguró en el 2016, en febrero de 2016. Ya. Así que dijimos el 2017, si no me equivoco, que estoy medio honrado con las fechas. Ya. A mediados de 2017 dijimos, como nos queda espacio, sigamos construyendo. Total, hay ideas sobran. Entonces pedimos otro fondo con el mismo sistema. Nos compraban ellos o nos daban el dinero, la subvención para poder comprar los materiales y nosotros construíamos todo. Entonces, Súper bueno. hasta que construimos la segunda etapa. La segunda etapa era elementos móviles. La primera etapa era todo fijo, cemento. La segunda etapa eran fierros móviles, cubos. Ahí como vieron en la nota, habían las Exacto. cosas se pueden mover. Sí, estaban súper buenos. O sea, que pudieran como que reorganizar las rutas para hacer saltos y Nosotros todo. mismos no hacemos la estructura o el trazo que se dice, la línea de trazo para poder saltar los obstáculos. Qué bueno. Y bueno, como nosotros lo quisimos parar como agrupación, buscamos también fondos en la INJUP. La INJUP Súper. también nos fue financiando Aguante Injugo. y nos financió obstáculos. Obstáculos que ellos ahí pagaban mano de obra también, entonces nosotros llegaban los obstáculos nomás ahí. Listos para que ustedes pudieran hacer sus trazados. Exactamente. Qué Y con la magnífico. INJUP también, que esta es una anécdota igual media triste, construimos un muro de escalada, que también no sé si apareció en la nota. Pero hicimos un muro de escalada, había quedado espectacular. Y un día X me avisan que se está quemando. No te horrible, creo. horrible. Y teníamos los colchonetones, el muro escalada que habíamos invertido, no sé, 4 o 5 millones de pesos. Era un muro era de 9 metros cuadrados y de 4 metros de alto. Wow, era gigante. No, era gigante. Y pueden ver si alguien quiere saber cómo era el muro antes, porque ahora ya no está. Para sufrir. Sí, puede meterse a la página de Instagram. Perfecto, y ahí estaba la sí, foto. Cero límite, así como está escrito acá, cero límite, pero en vez de la O tiene un cero. Magnífico. Y tuvimos que hacer la denuncia y al final perdimos todo.
Lo bueno es que ahí llegó el Ceremi de Deporte, que es Diego Ramírez, y vio todo lo que nos había pasado y nos ayudó un poco, porque habíamos perdido los implementos para hacer clases. No le había comentado, pero nosotros postulamos proyectos para hacer clases normalmente. Ah, ¿en serio? Bueno, Para es difundir una de el las parkour. cosas que también quería saber, porque Para yo poder- quiero aprender parkour. Sí, nosotros para difundir el parkour, a través de todos los años vamos postulando un proyecto para que nos financien clases de parkour, y ahí nos organizamos, invitamos a la gente. Lo bueno del parkour es que no tiene rango de edad. Ya. Pueden ir niños, jóvenes, adultos, personas capacitadas que tengan un poco más de edad también. Ahí se controla porque tenemos también en la agrupación, por ejemplo, técnicos deportivos, también kinesiólogos, personas que saben y nos asesoran con los temas. No, Claro no que es sí. algo, digamos, al lote que nosotros llegamos, nos saltamos, no, hay una organización detrás Claro. que procuramos que la gente no tenga No se lastime accidentes, ni se nada. lastime. También tengo una anécdota ahí con ¿En las serio? A clases. ver, cuéntanos, ¿qué te pasó? Si no me equivoco, en el 2008, que ya como 2 años, me fracturé un pie. No te creo. Al final fue porque estaba haciendo en un terreno que no era parejo y metí el pie en un hoyo y estaba haciendo un giro. Y eso era antes que estuviera todo este espacio que es como óptimo para practicar, Exactamente, ¿no? exactamente. Entonces Claro. estaba haciendo un truco y caí mal y se me rompió la pierna y estuve como 3-6 meses sin hacer nada. Uno cuando tiene un accidente piensa que se le cae el mundo y no va a Claro, poder que no hacer vas a poder nunca se más puede nunca pararte, parar. correr ni nada. Y sobre todo con el parkour, porque el parkour igual tiene un poco más de exigencia. Exacto. Pero ¿qué fue lo que hice? Me mentalicé, fui de a poco escalando hasta que llegué, incluso mejoré la condición que tenía antes del accidente. Wow, súper. Y claro, y seguramente el doctor, como a veces son como un poco graves con el asunto, usted no va a poder levantarse ni caminar nunca usted más. Nunca puede ser un mortal para adelante. Claro. Nunca puede hacer un salto, ¿no? Pero- Y ahora mírenlo. Exactamente, no, eso es totalmente mentira. Si uno se focaliza, puede recuperarse de ese tipo de lesiones, no es un impedimento. Uno tiene que cuidarse siempre. Qué bien, Marco. ¿Y cuándo, qué día y dónde podemos saber sobre las clases? En este momento hay clases solamente los sábados en la mañana. Perfecto. Que la imparte una persona de la agrupación, que es Saúl. Y estamos postulando a proyectos para poder hacer más clases. El tema es que ahí depende de los recursos públicos, entonces ahí tienen que aprobarlo. Y los tiempos también, que son Entonces hay que organizarnos, no es algo así como tan simple. Súper, entonces en la Pero misma siempre página igual pueden ver dónde están las clases, cómo llegar, la hora y bueno, y Exacto. todo lo que han hecho ustedes como organización, si es que no son de otra región o quisieran venir a ver cómo está el asunto. Sí, pues, lo que había comentado es que nosotros fuimos el primero en Chile en tener un parque de parkour y el segundo en Latinoamérica. Entonces fuimos ahí... Para que sepan. Sí, para que tengan ese dato. Súper bien. Pucha, Marco, me quedó clarísimo. Yo tengo unas ganas tremendas de hacer parkour, pero tenemos que seguir con este bloque, así que te voy a mandar de vuelta a tu casa. ya. Así que, ¿Me mandas tú? sí, pues Ya, yo te doy el ya, control para que no sí, se te vaya a quedar. Ya sé Vale, que vale. nos vemos, vale. Muchas gracias. No, estaba comiendo una sopita. Perdón, amigo. Es que me hiciste aparecer en la casa del Marco, no supe qué explicar, me hicieron tomar algo. Me pasaron Sí, a bueno, pasar. gente muy buena, toda la de parkour, ya sabes. Pero qué bueno que bueno? me hiciste el favor. Excelente, parkour nos Excelente. dejó clarísimo todo el rollo de organización de Cero Límites. Los invitamos a que vayan. Y ¿sabes qué? Yo también quiero hacer parkour y no voy a hacer mañana ni la próxima semana, el próximo. ¿Cuándo mes. vas a hacer? Voy a hacerlo ahora mismo. Así que, ¿Ahora mismo? amigo, yo me voy a hacer parkour ahora mismo. ¿En serio? Otra vez me deja solo aquí el cabello. Oye, cada vez que vengo a verlo siempre pasa lo mismo. Así que bueno, yo cacho que mejor me voy también. Amigos queridos, espero hayan disfrutado este bello pasaje que le hemos mostrado el día de hoy. Espero que se le hayan excitado con lo que escucharon hoy día, que se hayan inflamado de lo que aprendieron hoy. Así que nos veremos en el próximo capítulo. Ya ahora nos vamos a Revitalicen, a seguir relajándonos, a mantenernos, como ustedes saben, en el estado óptimo. Y también, no olviden que como es arriba, es abajo. Esto es Nada que Perder. Yo soy, yo fui, yo seré Kaviran Khan. Hasta el próximo capítulo.